sobre los judíos y sus mentiras, un libro de Martín Lutero. Ya me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos, pero desde que me enteré de que aquellos miserables y malditos no cesan de ser un engaño para ellos mismos y para nosotros los cristianos, yo he publicado este pequeño libro para que yo pueda ser encontrado entre aquellos que se oponen a las actividades ponzoñosas de los judíos y como alguien que advierte a los cristianos para que no bajen la guardia contra ellos. Yo no creo que el cristiano pueda ser engañado por los judíos o tomar su exilio y miseria para sí mismo. Pero el diablo es el Dios del mundo, y donde sea que la palabra de Dios esté ausente, él tiene una tarea fácil, no solamente con los débiles, sino también con los fuertes. Que Dios nos ayude. Amén. Gracias y paz en el Señor. Mi querido Señor y buen amigo, yo he recibido un tratado donde un judío se traba en diálogo con un cristiano. Él osa pervertir los pasajes de escrituras que son el testimonio de nuestra fe en lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo y María su madre, y los interpretan de una forma muy diferente. Con este argumento, él piensa que puede destruir la base de nuestra fe. Este es mi respuesta a ti y a él. No es mi propósito pelearme con los judíos o de aprender de ellos cómo ellos interpretan o entienden las escrituras. Yo ya sé todo eso muy bien. Mucho menos me propongo a convertir a los judíos, porque eso es imposible. Esos dos hombres excelentes, Lira y Burgensis, junto a otros, verdaderamente describieron la vil interpretación de los judíos para nosotros hace 200 y 100 años respectivamente. Verdaderamente ellos los refutaron completamente, pero eso no fue de ninguna ayuda para los judíos y se han hecho cada vez peor. No han aprendido ninguna lección de las terribles desdichas que han sido suyas por más de 1400 años en el exilio. Ni pueden ellos obtener un final o término para ello, como ellos suponen, mediante desgarradores gritos y lamentos a Dios. Si estos golpes no ayudan, es razonable asumir que nuestra conversación y explicación ayude aún menos. Por consiguiente, un cristiano tiene que estar contento y no discutir con los judíos. Pero si usted tiene o quiere hablar con ellos, no sigan más que esto. Escucha, judío. ¿Te has dado cuenta que Jerusalén y tu soberanía, junto a tus templos y sacerdotes, has estado destruidos por más de 1460 años? Porque este año, el cual nosotros los cristianos escribimos como 1542, desde el nacimiento de Cristo, es exactamente 1460 años, yendo hacia 1500, desde que Vespasián
y Tito destruyeran Jerusalén y expulsaran a los judíos de la ciudad. Dejen que los judíos muerdan esta nuez y discutan la pregunta por el tiempo que quieran. Porque tal insensible furia de Dios es suficiente evidencia que ellos seguramente se han equivocado y errado el camino. Hasta un niño puede comprender esto, porque uno no puede considerar a Dios tan cruel como para castigar a su propia gente por tanto tiempo, tan terriblemente y sin misericordia, y en suma, mantenerse en silencio, sin ayudarlos de palabra ni con hechos, y sin ponerles un límite o fin a ello. ¿Quién pudiera tener fe, esperanza o amor hacia tal Dios? Por consiguiente, este trabajo de furia es prueba que los judíos, seguramente rechazados por Dios, ya no son su gente, ni Él ya su Dios. Esto concuerda con Oseas 1:9. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Sí, desafortunadamente, esta es su suerte, verdaderamente una terrible. Ellos pueden interpretar esto como les plazca. Vemos los hechos ante nuestros ojos y estos no nos engañan. Si hubiera aunque sea una chispita de razonamiento o entendimiento en ellos, ellos seguramente dirían a sí mismos: oh Señor, algo malo pasa con nosotros. Nuestra miseria es muy grande, muy larga, muy severa. Dios nos ha olvidado, etc. Para que estén seguros, yo no soy judío, pero realmente no me gusta ver la terrible ira de Dios hacia su gente. Tirito de miedo en cuerpo y alma, porque me pregunto, ¿cómo será la eterna ira de Dios en el infierno hacia los falsos cristianos y todos los incrédulos? Bueno, dejen a los judíos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como les plazca. Nosotros vemos la realización de sus palabras en Lucas 21:20. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, porque estos son días de venganza, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. En suma, como ya ha sido dicho, no se comprometan en un debate con los judíos sobre los artículos de nuestra fe. Desde su juventud, ellos han sido nutridos con veneno y rencor contra nuestro Señor, y no hay esperanza hasta que no lleguen al punto donde su miseria finalmente los haga manuables y los haga confesar que el Mesías ha llegado y que Él es nuestro Jesús. Hasta aquel momento falta y es todavía muy temprano. Sí, es útil el discutir con ellos como Dios es triuno, como se hizo hombre y como María es la madre de Dios. Ningún raciocinio humano ni ningún corazón humano podrá otorgar estas cosas, mucho menos el amargado, venenoso y ciego corazón de los judíos.
Como ya ha sido dicho, lo que Dios no puede reformar con tan crueles golpes, nosotros no podemos cambiar con palabras y hechos. Moisés no pudo reformar al faraón mediante las plagas, milagros, pedidos y amenazas. Él lo tuvo que dejar que se ahogara en el mar. Ahora, para fortalecer nuestra fe, queremos hablar de algunos de los grosos autoengaños de los judíos y su fe y sus exégesis de las Escrituras, desde que tan maliciosamente denigran nuestra fe. Si esto conmoviera a cualquier judío a reformarse y arrepentirse, mejor aún. Nosotros ahora no estamos hablando con los judíos, sino sobre los judíos y su conducta. Así, nuestros alemanes también pueden estar informados. Hay una cosa sobre las que ellos fanfarronean y se enorgullecen más de la cuenta, y eso es su descendencia de los primeros seres del planeta, de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y de los 12 patriarcas, y así de la gente santa de Israel. San Pablo mismo lo admite cuando dice en Romanos 9:5, quorum patres, esto es, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, etc. Y Cristo mismo lo declara en Juan 4:22, porque la salvación proviene de los judíos. Es entonces por esto que se vanaglorian de ser los más nobles sobre la tierra. En comparación con ellos y en sus ojos, nosotros los gentiles, Goyim, no somos humanos. En realidad, difícilmente merecemos ser considerados pobres gusanos por ellos, porque no somos de esa alta y noble sangre, linaje, nacimiento y descendencia. Este es su argumento, y realmente yo creo que esto sea la más grande y fuerte razón de su orgullo y alarde. Entonces Dios tiene que aguantar que en sus sinagogas, sus rezos, cantos, doctrinas y todas sus vidas que vengan y se paren ante él y lo apesten lastimosamente, si puedo hablar de Dios de tal forma humana. Así él tiene que escuchar sus alardes y sus alabanzas hacia él por haberlos separado de los gentiles, por dejarlos ser descendientes de los santos patriarcas y por haberlos seleccionado para ser su santo y peculiar pueblo, etc. Y no hay ni límite ni final a estos alardes de su descendencia y sus nacimientos físicos de los padres. Y para llegar al fin de sus locuras y autoengaño estúpido, alardean y agradecen a Dios en primer lugar por haber sido creados seres humanos y no animales, y segundo, por ser israelitas y no goyim, gentiles, y en tercer lugar, por haber sido creados hombres y no mujeres. No aprendieron tales estupideces de Israel, sino de los goyim, porque la historia cuenta que el griego Platón le acordaba diariamente a Dios tales alabanzas y agradecimientos. Si tal arrogancia y blasfemias pueden ser llamadas alabanzas a Dios,
Este hombre también alababa a sus dioses por estas tres cosas: que era un ser humano y no un animal, un hombre y no una mujer, un griego y no un no griego o bárbaro. Estos son alardes de un estúpido, la gratitud de un bárbaro que blasfema a Dios. De la misma manera, los italianos se imaginan ser los únicos seres humanos. Se imaginan que todas las otras personas del mundo no son humanas, meros patos o ratones en comparación. Nadie les puede sacar el orgullo de su sangre y de su descendencia de Israel. En el Viejo Testamento perdieron muchas batallas en guerra sobre este tema, pero ningún judío entiende esto. Todos los profetas lo censuraron, porque delata una presunción arrogante y carnal, vacía de espíritu y fe. Ellos también fueron matados y perseguidos por esta razón. San Juan Bautista los atacó severamente por ello, diciendo: no piensen que podrán alegrar. Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios es capaz de sacarle hijos a Abraham, incluso de estas piedras. Mateo 3:9. Él no los llamó los hijos de Abraham, sino camada de víboras. Mateo 3:7. Oh, eso fue muy insultante para la noble sangre y raza de Israel. Y ellos declararon: tiene un demonio. Mateo 11:18. Nuestro Señor los llama camada de víboras. Aún más, Juan 8:39 dice: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes son de su padre, el diablo. Fue intolerable para ellos escuchar que no eran hijos de Abraham, sino del diablo. Ni tampoco soportan escuchar esto hoy. Si ellos renunciaran a este alarde y discusión, la totalidad del sistema en el cual está construido se desmoronaría y cambiaría. Yo mantengo que si su Mesías, el cual esperan, viniera y desecharía su alarde y sus bases, lo crucificarían y lo blasfemarán 7 veces peor que a nuestro Mesías. Y también dirían que no es verdadero Mesías, sino un diablo engañador, porque han dibujado a su Mesías como uno que vendrá a fortalecer e incrementar tales carnales y arrogantes errores sobre la nobleza de sangre y linaje. Esto es lo mismo que decir que nosotros los deberíamos de asistir en la blasfemia hacia Dios y en ver a sus criaturas con desprecio, incluyendo las mujeres, que también son seres humanos y a la imagen de Dios como nosotros, aún más son nuestra propia sangre y carne, tales como madre, hermana, hija, ama de casa, etc. Porque de acuerdo a la antes mencionada triple canción de alabanza, ellos no consideran a Sara como mujer, tan noble como Abraham como hombre. Quizás ellos desean honrarse por haber nacido mitad noble de un padre noble y mitad innoble de una madre innoble. Pero suficiente de esta estupidez y engaño.
Nosotros proponemos discutir sus argumentos y altanerías y comprobar convincentemente ante Dios y el mundo, no ante los judíos, porque, como ya se ha dicho, ellos no aceptarían esto, ni Moisés, ni de su propio Mesías, que su argumento es realmente vacío y sus estándares condenados. Para este fin citamos a Moisés en Génesis 17, a quien seguramente deberían creer si fueran verdaderos israelitas. Cuando Dios instituyó la circuncisión, Él dijo, entre otras cosas, y el varón circunciso, aquella persona será borrada de su pueblo. Génesis 17:14. Con estas palabras, Dios condena a todos los nacidos de la carne, no importa cuán noble, alto o cuán bajo haya sido su nacimiento. Él no deja exenta la semilla de Abraham de este juicio, aunque Abraham haya sido no solamente de alto y noble nacimiento de Noé, sino también denominado santo. Génesis 15. Y pasó a ser Abraham en vez de Abraham. Génesis 17. No obstante, ninguno de sus hijos será enumerado entre el pueblo de Dios, pero al contrario, arrancado, y Dios no será su Dios, a no ser que Él, sobre y más allá de su nacimiento, sea también circunciso y aceptado al pacto de Dios. Para estar seguro ante el mundo, una persona es correctamente considerada más noble que otra por razón de su nacimiento, o más inteligente que otra por razón de su inteligencia, o más fuerte y más bella por razón de su cuerpo, o más rica y más poderosa por razón de sus posesiones, o mejor que otra por razón de sus virtudes especiales, porque esta miserable, pecaminosa y mortal vida debe de ser marcada por tales diferenciaciones e inigualdad. Los requerimientos de la vida diaria y la preservación del gobierno lo hacen indispensable. Pero el pavonearse ante Dios y vanagloriarse de ser tan noble, exaltado y tan rico comparado con otras personas, eso es arrogancia diabólica, porque todo nacimiento de acuerdo a la carne es condenado ante Él, sin excepción en el antes mencionado versículo. Si su pacto y palabra nos viene a rescatar una vez más y crear un nuevo nacimiento, muy diferente al viejo primer nacimiento, entonces así los judíos se enaltecen en sus rezos ante Dios y su gloria por el hecho de ser la sangre noble de los patriarcas, su linaje y sus hijos, y que el noble y que él debe considerarlos y ser agraciado para con ellos por virtud de ello, mientras condenan a los gentiles como indignos y no de su sangre. Mi querido Señor, ¿qué supone usted que tal rezo logre? Esto es lo que logrará. Aunque los judíos fueran tan santos como sus padres Abraham, Isaac y Jacob, sí, aunque fueran ángeles en el cielo, por tal rezo tendrían que ser arrojados al abismo del infierno.
cuánto menos tales rezos los salvarán del exilio y su vuelta a Jerusalén. Porque tales diabólicas y arrogantes plegarias no hacen otra cosa que hace de la palabra de Dios una mentira. Porque Dios declara: quien nazca y no sea circunciso no será solamente innoble y despreciable, sino también será maldito, y no será parte de mi pueblo, y yo no seré su Dios. Los judíos se enfurecen contra esto en su blasfemo rezo, como diciendo: no, Señor Dios, eso no es verdad. Nos debes escuchar, porque somos del linaje noble de los santos padres. Por virtud de tal noble nacimiento, nos debes establecer como señores sobre toda la tierra y en el cielo también. Si no haces eso, rompes tu palabra y nos haces injusticia, porque le juraste a nuestros padres que aceptarías su semilla como tu pueblo para siempre. Esto es como si un rey, príncipe, señor o un rico, bello, inteligente, pío y virtuoso entre nosotros cristianos rezaría así a Dios: Señor Dios, mira qué gran rey y señor soy. Mira qué rico, inteligente y pío que soy. Mira qué bello o bella soy en comparación con otros. Sé bondadoso conmigo, ayúdame, y por razón de todo esto, sálvame. La otra gente no se lo merece tanto, porque no son tan bellos, ricos, inteligentes, píos, nobles y altamente nacidos como yo. ¿Qué suponen ustedes que tal rezo merezca? Se merecería truenos y destellos del cielo y sulfuro y fuego del infierno del piso. Eso sería la justa pena, porque la carne y la sangre no deben vanagloriarse ante Dios. Porque como dijo Moisés, quien sea que nazca, y aunque sea de los santos patriarcas y de Abraham mismo, está condenado ante Dios y no debe vanagloriarse ante él. San Pablo dice lo mismo en Romanos 3:27, como así también Juan 3:6. Tal rezo fue también pronunciado por el fariseo en el Evangelio, mientras se vanagloriaba de todas sus bendiciones, diciendo: yo no soy como los otros hombres. Aún más, su rezo fue bellamente adornado, porque lo hizo dando gracias, y se imaginaba estar sentado en el regazo de Dios como su hijo favorito. Pero el trueno y los rayos del cielo lo mandó al abismo del infierno, como Cristo mismo lo declaró, diciendo que el publicano estaba justificado, pero el fariseo condenado. ¿O qué podemos nosotros, pobres gusanos, lombrices, hediondos y sucios, presumir y vanagloriar ante Él, quien es Dios y creador del cielo y de la tierra, quien nos hizo de tierra y de la nada? Y a lo que concierne a nuestra naturaleza, nacimiento y esencia, nosotros no somos más que polvo y nada ante sus ojos. Todo lo que nosotros somos y tenemos proviene de su gracia y su rica misericordia. No hay duda que Abraham fue más noble que los judíos, porque como hemos mencionado anteriormente,
Él era descendiente del más noble patriarca, Noé, quien en sus días era el más grande y viejo Señor, sacerdote y padre de todo el mundo y de los otros 9 patriarcas subsiguientes. Abraham vio, escuchó y vivió con todos ellos, y algunos de ellos, por ejemplo, Sem, Sila, Eber, lo sobrevivieron por muchos años. Así que Abraham, obviamente, no le faltaba nobleza de sangre y nacimiento. Aún así, esto no le ayudó en lo más mínimo para ser contado entre el pueblo elegido de Dios. No, él era un idólatra y hubiera continuado bajo la condena de Dios si su palabra no lo hubiera llamado, como Josué en el capítulo 24:2 nos informa de las palabras salidas de la propia boca de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Terá, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Hasta después de haber sido llamado y santificado mediante la palabra de Dios y mediante la fe, de acuerdo con Génesis 15, Abraham no se vanagloriaba de su nacimiento o sus virtudes. Cuando él habló con Dios, Génesis 18, él no dijo: mira qué noble soy, nacido de Noé y los santos patriarcas, y descendiente de tu santa nación. Ni tampoco dijo: qué pío y santo soy en comparación con otras personas. No, él dijo: mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Génesis 18:27. Así es, en verdad, como una criatura debe hablarle a su Creador, no olvidándose de que tiene ante sí y cómo es visto él, porque eso fue lo que Dios dijo de Adán y todos sus hijos. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Ahora pueden ver qué buenos hijos de Abraham los judíos realmente son. Qué bien siguen a su padre. Sí, qué buena gente de Dios son.